si os parece, nos juntamos un poco, que no nos vamos a estorbar, no nos vamos a aglomerar tampoco. Estamos los justos. Bueno, no sé, será cuestión de ver cómo hacemos las concentraciones o la asamblea. La gente... Que hoy es día de cobro. Hoy es día de cobro, tanto cobrando. Bueno, una cosa, comenzar por una cosa, antes de que se me olvide. Nos ha comunicado la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril de Linares Baeza que el sábado día 6, hay una marcha andando para reivindicar la defensa del ferrocarril y para protestar por la pérdida cada vez más grande de frecuencia de ferrocarril que tenemos en la provincia de Jaén y en concreto en la estación de Linares Baeza. Y el día 6, que es sábado, van a hacer una marcha andando y allí abajo una concentración. La marcha partirá desde aquí, creo que es desde la estación de Madrid, parte andando a las 11 de la mañana hasta la estación de Linares Baeza. Entonces nosotros como plataformas, lo hemos dicho siempre, apoyaremos unos servicios públicos de calidad en condiciones para las personas mayores y para todo el mundo y la ciudadanía en general, y vamos a apoyar esa marcha, que estaremos, os pedimos a todos los que podáis, que estemos, nos pongamos, ya que lo tenemos reciente, para seguir concienciando, nos pongamos la camiseta esa de no nos toquen las pensiones y nos juntemos allí a las 11 de la mañana todos los que podamos y participemos. El que no pueda porque no esté en condiciones físicas para poder andar, hay líneas de autobuses para bajar allí a la concentración. Puede bajar en autobús, y es más, también los que bajemos, pues alguien bajará en coche para luego subir gente, y si no, pues subimos en el autobús. El resto, los que no se puedan acoplar en los coches que haya vacíos, subirá en autobús. Tenemos líneas de autobuses para poder subir. Eso por un lado. Por otro lado, mencionar que la reforma de pensiones que tenemos en curso se está tramitando, como sabéis, en el Parlamento. En el proceso de trámite han ampliado otra vez el periodo para poder presentar enmiendas. Me parece que era hasta el 28 o algo así, cumplía ya, y le han dado un periodo de una semana más. Vemos que no goza del apoyo suficiente para la aprobación, y de ahí el que se abra más el plazo, porque hay varios grupos parlamentarios que están asumiendo la tesis de que hay partes de la reforma que son lesivas y que pueden suponer recorte para las pensiones, sobre todo para el sistema público, pero sobre todo para las pensiones futuras. Entonces, con la idea de ir unificando, de ir consiguiendo los apoyos máximos, pues están haciendo esos intentos de que presenten enmiendas, y nosotros hacíamos la petición, como hemos mencionado aquí muchas veces, y para eso fue también la manifestación del 16 de octubre del sábado, para concienciar y para hacer la petición a los grupos parlamentarios que introduzcan en este proceso enmiendas antes de que la protesta tenga que ser contra una ley ya aprobada en el Parlamento, que la ley se enmiende y que la ley se le quite lo que pueda resultar de lesivo y de recorte. Esa es la intención. Parece que gozamos del apoyo de varios grupos parlamentarios, y lo que hay que convencer al grueso del gobierno, formar una mayoría suficiente
para modificarla y sacar la ley modificada. Sobre esto, sabéis que hemos estado repasando aquí en las distintas concentraciones desde que lo retomamos en septiembre, repasando cada una de las medidas recogidas en la reforma, repasando detalladamente, pero conviene hacer un repaso para no perdernos cómo está la reforma y cómo va la reforma. ¿Por qué es importante? Porque se va a extender en el tiempo y la lucha tiene que ser mantenida sin perder los objetivos, y sabiendo en cada momento los pasos que se van dando y dónde podemos buscar apoyo, podemos buscar complicidades, podemos presionar. Entonces, os explico, si queréis, esquematizado cómo está concebida la reforma de pensiones. La reforma de pensiones está concebida prácticamente a lo largo de 2 años, 2021 y 2022. No sabemos el porqué, si por complejidad o por diluir las medidas, a ver si las vamos tragando como las píldoras, las vamos tragando poquito a poco. El motivo no lo sabemos, pero la temporización se ha hecho desde el Ministerio de la Seguridad Social. El ministro Escrivá ha ido haciendo una temporización. Y explico esquemáticamente cómo estamos ahora. Se está tramitando en el Parlamento con el objetivo de que salga antes de final de año la primera parte, lo que llaman la primera parte de la reforma, la primera pata o algo así, se refieren a otro. La primera parte recoge fundamentalmente 8 medidas. Primera, la revalorización y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, lo que sabemos, lo que hemos mencionado muchas veces, que se revaloricen cada año con el IPC. Sobre eso lo valorábamos positivo, pero bueno, con un poco de reserva en cuanto a que ahora hay un cambio y se van a revalorizar con el IPC medio y ya están hablando de un 2, no sé cuánto cuando el IPC acumulado va por el 4. Veremos, a ver, eso hay que ajustarlo y vigilarlo bien, a ver si eso supone pérdida o no supone pérdida, o si un año supone revalorizarla con el IPC medio, supone alguna pérdida y algún año puede ser superior y se compensa. Eso ahora mismo no está claro, hay que vigilarlo. Segunda medida dirigida a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria de jubilación. Lo hemos mencionado un montón de veces. Varias medidas como incentivos, como penalizaciones, coeficientes penalizadores, como retraso en la edad en la que se puede acceder a la jubilación anticipada. Todo eso para ir retrasando la edad de jubilación. Lo estoy diciendo resumido, eso lo valorábamos y como no se puede ser de otra manera, como negativo. Ya una de las medidas que decimos que se tiene que corregir en el trámite parlamentario. Tercero, la separación de fuentes de financiación de la seguridad social. Lo hemos mencionado muchas veces, los gastos impropios que se empiecen a asumir como corresponde desde los presupuestos generales del Estado. Lo valorábamos positivamente, pero decimos que se queda a mitad de camino. Eso a partir de ahora. Está bien que ya se haga, pero ¿y qué pasa con todo el tiempo pasado? Con el saqueo al que se ha sometido a la seguridad social, nos olvidamos ya y decimos, bueno, eso ya se hizo y se ha hecho. Y sin embargo se sigue manteniendo contablemente la sensación, se sigue manteniendo la afirmación de que la seguridad social ha recibido de parte de los presupuestos del Estado préstamos y por lo tanto tiene una deuda a la seguridad social. Entonces eso no casa. Eso, vamos, es una actitud, diría, aparte de irresponsable e hipócrita. O sea, ya por fin se reconoce
que la Seguridad Social durante muchos años ha asumido gastos que no le correspondían, que correspondía a la Administración General del Estado. Por fin se reconoce. Y dice, bueno, y de todos estos años que se han asumido esos gastos, ¿qué pasa? Ya, eso ya. Y entonces los préstamos que le ha hecho el Estado a la Seguridad Social sí se mantienen y el otro no. Vamos, es casi lo que hemos dicho, es una actitud casi hipócrita, aparte de otras cosas, del latrocinio. Bueno, el cuarto, todo esto se va a negociar y se está tramitando porque va en el proyecto de ley toda esta medida. El cuarto, la eliminación del factor de sostenibilidad, pero su sustitución y su negociación de un mecanismo de equidad intergeneracional. Lo hemos mencionado muchas veces. No está definido el mecanismo, pero tenemos la sospecha de que es un mero cambio de nombre y lo que va a tener los mismos efectos que tenía el factor de sostenibilidad, de rebaja del cálculo de las pensiones iniciales. Un coeficiente que rebaje en función de cómo aumente la esperanza de vida a las personas, con la carga que decíamos que tiene sobre todo para los pensionistas futuros. Eso es para los pensionistas futuros cuando dentro de 5, 7, 10, 15 años le calculen su pensión. El quinto, creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. Con esto se pretende, eso está recogido en el proyecto, con esto se pretende crear una agencia que agrupe a los varios organismos que hay en la Seguridad Social, porque por un lado están el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que gestiona prestaciones y pensiones, por otro lado la Tesorería, que hace la recaudación. Existen además más organismos como las mutuas también, que tienen una relación con la Seguridad Social. No sabría yo siquiera explicarla, tendría que estudiarla mejor, pero decir que la financiación de las mutuas sale de la Seguridad Social, entonces se pretende agrupar todos esos organismos en una agencia. Se dice que para que sea más efectiva, los trámites sean más efectivos, más rápidos, simplificar. Esperemos. Ahí no se puede tomar una decisión sobre si puede funcionar mejor o peor. Muchos nos tememos también ahí, pero bueno, no hay que ser tan mal pensados. Muchos nos tememos que en esa unificación también va una reducción de plantilla. Pero bueno, no tenemos ahora mismo para afirmarlo. Quinto era, el sexto, decimos, medidas que recoge de reducción y exención de cotización a la Seguridad Social, para fomentar lo que decíamos, de acercar la edad de jubilación, la edad real a la edad ordinaria, y para fomentar que la prolongación de la vida laboral en trabajadores autónomos y todo, se recogen una serie de rebajas y de reducciones y de exenciones en la cotización a la Seguridad Social. Eso, como no puede ser de otra manera, lo hemos valorado como muy negativo. Es más, se lleva muchísimos años haciendo medidas de esas, de fomento, de reducciones, de rebajas en las cotizaciones y todo, y los efectos en la creación de empleo, los efectos son escasos o nulos en la creación de empleo. Cuando desaparece la rebaja, desaparece el empleo. Cuando desaparece la subvención, desaparece el empleo. No crea empleos estables y a la vista está el 30 y tantos % que tenemos de desempleo y el 40% del juvenil, y la media española mucho más baja, pero en Andalucía, ya os digo, esa cifra de casi el 40% de desempleo juvenil. La media española no sé por dónde anda ahora, no sé si andaba cerca del 20%. El séptimo, inclusión de la llamada cláusula de salvaguarda en el texto de la Ley General de la Seguridad Social. Esta medida es positiva, tiene una influencia escasa, pero una medida positiva. Consiste en que las personas que se quedaron sin empleo antes de entrar en vigor la reforma de 2011
tenían una cláusula de salvaguarda, que si en ese tiempo no conseguían otro empleo a la hora de jubilarse, se podía acoger a que se le calculara se le calculara su pensión con la legislación anterior a 2011 antes de reformarla, o acogerse a la nueva legislación, lo que más le conviniera. Bueno, esa cláusula de salvaguarda se viene arrastrando desde la reforma de 2011, pero la tenían que renovar cada año en los presupuestos generales del Estado, porque no era ley. Por fin la van a meter en ley. Eso ya va a afectar a muy pocas personas. Ha estado muchos años afectando a más personas que se quedaran en desempleo en 2011 o así, pero ya cada vez va afectando a menos personas, porque van quedando menos personas que se quedaran en esa situación y no hayan entrado ya en jubilación. Pero bueno, es positivo que por fin se meta en el texto de la ley. Y la octava, la extensión de algunas de estas medidas recogidas en el proyecto de ley, como la revalorización de las pensiones con el IPC, como cotizaciones, algunos aumentos en cotizaciones o en bases reguladoras, extensión de esas medidas a las clases pasivas del Estado. Lo que es el régimen de seguridad social y de cotización de los funcionarios. Bueno, eso es una medida positiva. Lo que se pretende es que, si modifican la Ley General de la Seguridad Social, las mismas medidas vayan recogidas también que es una legislación distinta, en la legislación de jubilaciones para clases pasivas. Las mismas medidas vayan a aparejar. Es una medida positiva. Esas 8 medidas son las que se están tramitando ahora, son de las que hemos dicho que algunas de las partes que hemos dicho negativas estamos esperando, y sería necesario que para dar cabida a las reivindicaciones y a las aspiraciones de la ciudadanía, que todos los lunes o todos los meses, que el 16 de octubre que nos estamos manifestando, ese es el sentir de la ciudadanía, y si un gobierno quiere saber el sentir de la ciudadanía y dar satisfacción a ese sentir, lo estamos expresando alto y claro en muchos sitios. Bueno, resulta que hubo el acuerdo, este proyecto de ley lo que hace es dar traslado al acuerdo de pensiones al que se llegó en lo que llaman la mesa de diálogo social entre gobierno, patronal, CEO y CEPIME, y sindicatos, comisiones obrerias y UGT. Bueno, pues en ese acuerdo, en julio, cuando apareció en el texto del acuerdo, había otras 4 medidas que luego, sin embargo, no se han trasladado al proyecto de ley, y son precisamente medidas, ahora las mencionaré, son precisamente medidas positivas, que algunas suponen reconocimiento de algunos derechos, o la que no es ampliación de prestaciones, que corrigen situaciones que se vienen arrastrando anteriores, ahora veréis cuando las mencione, y no entendemos por qué, si estaban en el acuerdo, no se trasladan al proyecto de ley. Creemos que será para desarrollarla a partir de 2022, pero no están trasladadas, y deberían de estar trasladadas. Precisamente se le da traslado para regular cuestiones negativas, y estas 4 que la verdad es que tienen una influencia y una incidencia en grupos reducidos de jubilaciones, no son medidas que afectan a todos. Y es, por ejemplo, equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho, equipararla con la de los matrimonios, porque hay algunas situaciones en las viudas de parejas de hecho que no tienen los mismos derechos que los matrimonios. Entonces, cambiar algunos artículos de la legislación para que se equiparen en igual situación, tengan las mismas condiciones en la jubilación. Segundo era mejora de las bases reguladoras en los contratos de fijo discontinuo en caso de incapacidad temporal, porque en caso de incapacidad temporal de fijo discontinuo había unas situaciones, como digo, se pretende corregir disfunciones, injusticias que se venían produciendo con las legislaciones antinos, que caían en enfermedad estando a lo mejor
en la parte que estaban en desempleo esperando a la llamada de los fijos discontinuos y la base de cotización era muy baja. Es reformarlo para mantener la base de cotización la misma que mantienen todo el año. Tercero, otra situación igual, cotización obligatoria para todos los tipos de contratos de formación o los becarios, lo que venimos a llamar los becarios. Resulta que hay varios tipos de becarios y contratos de formación y algunos, bastantes, cotizan, tienen que estar asegurados y cotizan, pero hay posibilidades y hay muchos que están haciendo también contratos de becarios, contratos de formación y no tienen cotización ninguna. Bueno, pues regular que todos tengan cotización a la Seguridad Social. Por así decirlo, que todos los contratos estén dados de alta en Seguridad Social. Y el cuarto, actualización de las bases de cotización de las personas cuidadoras no profesionales de la ayuda a la dependencia. Esas bases de cotización de las personas no cuidadoras de la ayuda a la dependencia están desde al principio casi de la ley, son muy bajas, pero ojo, nos estamos refiriendo a las personas no profesionales. En la mayoría de los casos son los familiares que tienen suscrito el convenio y le tienen reconocido que son la persona cuidadora y se está cotizando por ellas, pero con una base reguladora de cotización muy baja. Bueno, todo esto estaba recogido, estas 4 medidas estaban recogidas en el acuerdo de pensiones y sin embargo no entendemos por qué no está recogido en el proyecto de ley y si no está recogido no se va a tramitar ni va a salir aprobado, Pero si es una cuestión a la que llegaron de acuerdo, entendemos que es que en 2022 empezarán a regularlo, cada una de ellas, entendemos. Y luego queda la segunda parte de la reforma, que está pendiente de regular, incluso de llegar a acuerdo. Está pendiente de negociación. La segunda parte de la reforma, que no está ahora mismo legislándose, porque lo primero que se tiene es que negociar. Pero hay 4 medidas, algunas de ellas muy importantes y que pueden tener una repercusión muy grande en el sistema público de pensiones. La primera es implantación de un nuevo sistema de cotización por los ingresos reales en el régimen especial de trabajadores autónomos. Según tiene manifestado el ministro, en la temporización que tiene, prevé negociarlo en el primer semestre de 2022, con las organizaciones de autónomos, con organizaciones sociales, veremos a ver cómo lo plantea. Hay ya muchos borradores de cuestiones que le han planteado a las organizaciones de autónomos, pero no hay nada concreto, ni se llegó a ningún acuerdo, ni hay nada concretado. Está todo pendiente. Segundo, incentivos fiscales y previsión de creación de fondos de pensiones públicos de empleo o empresa. Ojo con esta medida. Esto es lo que llamamos crear desde el Estado los planes de pensiones privados de empresas. Crear un superfondo desde el Estado que dé acogida a esos planes privados. Porque los planes privados individuales ya existen, lo único que le van a retirar incentivos fiscales que tenían, se le han ido retirando. Ya, de hecho, en cuanto al máximo que podían desgravarse en la declaración de la renta, incentivos que tenían para cambiarlo a los planes privados de empresa. Como digo, existían los planes individuales y también existían y existen estos planes ya privados de empresa, donde algunas empresas lo tienen negociado en convenios colectivos y en algunos casos las administraciones, donde muy extendido está, es en el País Vasco, porque de la misma administración, desde el gobierno, a los funcionarios les metió en los planes de pensiones privados esos de empresas y entonces todos los funcionarios del gobierno autónomo vasco tienen, lo llaman EPSV o algo así, tienen esos planes privados. Ojo con esta medida, supone iniciar
la privatización de una parte de las cotizaciones de los trabajadores para que no vaya a la cuenta y a la bolsa y a la caja común de la Seguridad Social, sino que se constituye un fondo que además, ha dicho el ministro, en los globos sonda esos que lanza, ha dicho el ministro, que se entregará a la gestión privada, a aseguradoras, empresas financieras, se entregará a la gestión privada. La gestión privada cobrará de ahí su comisión, pero es más, negociado en los fondos de inversión, negociado en los mercados financieros y sujeto, ojo, a los altibajos de mercados financieros. Y las experiencias que hay en ese sentido, que se estudie Holanda, que se estudie el Reino Unido, donde hay sistemas parecidos ya introducidos y donde nos quieren meter a nosotros en ese sistema parecido, y si queremos podemos estudiar el sistema más radical, que fue el de Chile. Con el gobierno de Pinochet resulta que privatizó toda la seguridad social y se la entregó a la gestión privada. Aquí lo que quieren es introducir poco a poco la gestión de una parte, porque si una parte de la negociación es negociación colectiva, o sea, si una parte de la cotización es negociación colectiva, se acuerda destinarla a un fondo de pensiones, resulta que ya una parte de la que podía ser cotización completa, esa parte se está desgajando. Se está introduciendo la privatización de una parte. Bueno, pues ojo, me había ido. Ojo, el que quiera que estudie lo que está pasando en Chile. Resulta que al paso de los años, la gestión que han hecho las empresas privadas de esos fondos ha sido desastrosa. Y resulta que las jubilaciones no llegan ni al 25% de lo que tenían que ser. Pero fijaros qué listo fue el gobierno de Pinochet. Entregó todas las pensiones privadas, todas las pensiones a fondos privados menos las del ejército. El ejército son los únicos que seguían y siguen con los únicos que siguen con el sistema público de pensiones en Chile. Bueno, ojo con este nuevo fondo, que puede ser el inicio de una rebaja, de una precarización del sistema público que tenemos de reparto y solidario. No hablamos mucho de esto porque, como decimos, la temporización, tiempo será de estudiarlo bien, de movilizarnos en contra de esto. Cuando inicien la negociación, como la temporización que tiene el ministro lo tiene dosificado y esto lo tiene previsto para el año que viene, el primero o segundo semestre, irlo desarrollando, por supuesto estamos en contra de ese inicio de creación del fondo público para planes privados de empresa o empleo, pero estaremos pendientes y manifestaremos nuestro rechazo. Otro punto, de los 4 puntos que quedan pendientes para 2022, lo llaman, fijaros como el lenguaje muchas veces, hasta el uso del lenguaje muchas veces nos puede llevar a confusión y se escogen las palabras y los eufemismos para encubrir lo que de verdad se pretende. Este tercer punto dice textualmente el ministerio dice: adecuación del cálculo de la pensión a las nuevas realidades de las carreras de cotización. Esto lo leemos y puede decir mucho, no decir nada, es tan amplio, pero aquí cuando luego ya al ministro lo traiciona el subconsciente o no lo traiciona y lo lanza, lo que está hablando y dice muchas veces es la posibilidad de ampliar por encima de los 25 hasta los 35 años el cómputo para calcular las pensiones. Incluso habla de extenderlo a toda la vida laboral. Eso está demostrado que supone una rebaja de las pensiones. Porque si lo amplía a toda la vida laboral
va a coger años donde haya habido gente que ha tenido periodos en que ha estado en desempleo, tiene lagunas de cotización, periodos donde cuando entró a trabajar tenía una categoría profesional mucho más baja y luego a lo mejor a los 5 años tuvo aumento de sueldo, aumento de salario. Entonces, si coges toda la vida laboral, está demostrado, supone rebaja en todas las pensiones. Pero bueno, lo llama así, lo llama adecuación del cálculo de la pensión a las nuevas realidades de las carreras de cotización. Otra joyita que nos tiene esperando para 2022. Y el cuarto es la ampliación de la base máxima de cotización. Una medida positiva, una medida que venimos reclamando desde siempre. Lo que decimos de cuando hay salario alto, como se pone una base máxima de cotización, si el salario supera esa base, hay una parte del salario que se queda sin cotizar. Estamos diciendo que por la parte de los ingresos hay que nutrir de más fondos la seguridad social. No tiene sentido que una parte del salario que cobra alguien no cotice. Entonces supondrá, aquí habla de ampliación de la base máxima de cotización, pero aquí lo que debería de suponer es que cada uno cotice según cobra, y ya está, lo que cobre, que cotice. Eso siempre se hace de forma paulatina, porque entendemos primero que la parte de salario diferido que la empresa aporta en la cotización del trabajador no se le debe o no se le puede subir de golpe, pues por no someterlo a mucho esfuerzo, y entonces se puede hacer pues paulatinamente en 4, en 6, en 10 años, ir adecuando la base máxima de cotización hasta el objetivo de que se cotice por lo que en realidad cada uno cobra de salario. Esa es una medida positiva que decimos que por esa vía es por la que se pueden buscar ingresos en la seguridad social, no por la vía de recortar. Pues bien, esto como decía, es una guía para que no nos perdamos y sepamos por dónde estamos en la reforma de pensiones. Primera parte, segunda parte. De la primera parte lo que se está gestionando. Otras cosas que se han quedado ahí colgadas en el alero que no sabemos cómo vendrá. Y la segunda parte en 2022. Entonces, yo si queréis, que llevo mucho tiempo hablando, dejo de hablar y hablamos ahora de más cosas, de todo lo que queráis. ¿Quién quiere la palabra? Déjale a Antonio. Buenos días. Aparte de los detalles que ha dicho Ildefonso, hay otros que nos ayudan a ver el conjunto. Por ejemplo, la OCDE, una vez que parece que ha pasado lo de la pandemia, vuelve también a decir a nivel mundial que, sobre todo a los países a los que le afecta, que retomen la tendencia a subir la vida laboral, que incrementen, como vienen diciendo los bancos aquí, que en vez de a los 65, a los 67 y si es posible hasta los 70. En el sentido que ha dicho Ildefonso, yo he tomado también algunos datos en la tercera pata, que es la que habla precisamente la ley y que se debatirá en el año 22 y 23, la implantación de lo que sería esa iniciativa mixta que pueden ser la pensión de empleo, de empresa empleo. Esa es también una nueva tentativa, recordamos un poco, lleva encubierto relativamente en su finalidad lo mismo que hablábamos antes de la mochila austríaca. Hay una serie de tentativas. Aquí precisamente ya tiene hasta el día 18, 17, recogía yo en el periódico, que hablan ya incluso de que efectivamente todo esto tendría una gestión, como bien ha dicho Ildefonso, una gestión privada, en la que de alguna manera se trata de compensar a los bancos y a las aseguradoras que han fracasado, porque los planes de pensiones individuales en España han fracasado completamente, pese
a las desgravaciones fiscales que daban al principio, el resultado en conjunto de quienes han querido ahora disfrutar de esa pensión complementaria que se había hecho cada persona ha sido un fracaso completo. No hay que irse a Chile, aquí tenemos experiencias suficientes de lo que ha venido ocurriendo. E incluso se habla también de que para que empiece ese tipo de pensión mixta se partiría de tres canales. Uno, una financiación pública, un macrofondo que añadiría al que se iría sumando las aportaciones voluntarias de aquellas personas que en determinadas empresas, que sería voluntario, no obligatorio, fueran aportando allí. Y todo ese dinero sería administrado ya de mano privada. Sí se establecen también que hay un órgano de gestión en que tendría una mayoría la administración, en este caso sería el Ministerio de Seguridad Social, y una minoría casi equivalente a la mayoría con representación de sindical y representación de empresarial. Todo eso sería controlado y es de verdad un poco darle juego, aunque dice que el tipo de inversiones a que se dirigiera el dinero montante de eso tuvieran sentido social y tuvieran un compromiso con el Estado, la realidad es que está metido ya en el juego de la bolsa, que es el que está detrás de todo esto. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y el resumen de todas estas manipulaciones, de todos estos intentos, es volver a darle una oportunidad al capital de que se lucre también del aporte y de las pensiones de la clase trabajadora. Entonces, es muy importante que toda la información que salga en ese sentido se vaya hilvanando en el conjunto de los objetivos que para quien lo ha mirado se ven claramente cuáles son las intenciones. Eso es todo. Vale. ¿Alguien más? Muchas gracias, Antonio. Yo sobre esto que ha dicho Antonio, fijaros, ya sí podemos detenernos si queremos. La experiencia aquí en España, como ha dicho él. En Holanda ahora mismo están teniendo muchos problemas con esos fondos, porque y aquí en España la experiencia es casi igual. En Holanda están teniendo muchos problemas con esos fondos porque han perdido poder adquisitivo incluso. Entonces, cuando la gente está necesitándolo, pues están perdiendo poder adquisitivo. Aquí en España tenemos una experiencia doble, múltiple, como hemos mencionado antes. Tenemos dos tipos: los planes de pensiones individuales, donde la golosina de la rentabilidad eran los incentivos fiscales de desgravación, que también, como algunas veces lo ha dicho Pepe algunas veces y se ha mencionado algunas veces, esa golosina es engañosa, porque luego cuando recuperas es que te vas desgravando durante muchos años las aportaciones que vas haciendo al plan de pensiones, pues luego cuando recuperas el capital lo recuperas de golpe y tiene una fiscalidad. Entonces no te puedes hacer idea de que solo tienes los incentivos cuando te estás ahorrando, porque tienes que luego hacer la cuenta de cuánto tienes que abonar luego en la recuperación, y ahí saldría la cuenta final. Pero además de eso, resulta que la mayoría de los fondos de privados de pensiones están gestionados por entidades financieras. BBVA es la mayor gestora ahora mismo de los planes privados de pensiones en España. La mayoría de esos fondos, de esos planes de pensiones, han perdido dinero, cuando resulta que la gente está recuperando, ha perdido dinero. En lugar de capitalizarse, ha perdido dinero. Entonces, resulta que tiene poco atractivo y la gente ya no va suscribiendo esos planes. Se mantienen ahí porque el dinero que tú tenías lo mantienes ahí, cuando puedas o cuando te jubiles lo recuperarás, pero se hacen las cuentas y han perdido dinero, fundamentalmente por dos cuestiones. La primera cuestión, las altas comisiones que cobra el gestor. Esos fondos se los
en teoría para rentabilizarlo. Se cobran unas comisiones muy altas. Si va a haber una rentabilidad del 3%, resulta que en el 1,5% así ya se lo lleva el gestor se lo lleva de comisiones. Y fundamentalmente por las malas inversiones, porque la gente, lo peor es que pierde el control sobre cómo se está gestionando ese dinero. Y cuando resulta que ese dinero prácticamente todos los días se está negociando a través de fondos, de pensiones, resulta que cuando se comprueba, cuando se ha necesitado, cuando se comprueba las operaciones, pues resulta que está arrojando, últimamente está arrojando. Hay algunos, es cierto que hay muchos fondos de pensiones, hay algunos que están arrojando rentabilidades, pero muy escasas, rentabilidades de un 2% al cabo de 15 años o 20 años, o sea, obtener un 2% de interés al cabo de 15 o 20 años, cuando ya, eso neto, cuando ya le dé cuenta la comisión que cobra la entidad gestora, son rentabilidades escasas. Pero es que hay más de la mitad que lo que tiene de rentabilidad negativa, y han perdido un 1,5%, un 2%, un 3%. Entonces, como se está viendo esa experiencia, se quiere conducir hacia un fondo gestionado desde el Estado, y resulta que desde el Estado se asuman los riesgos, para que desde el Estado se asuman los riesgos, pero se le dé la gestión la creación desde el Estado, y el Estado asume los riesgos, y la gestión a las entidades financieras. Mirad qué negocio más bonito estamos haciendo. Y segunda experiencia en España, esa que os decía del País Vasco. Se llama EPSV, Entidades de Previsión Social no sé qué. Allí se crearon ya hace tiempo por el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Y resulta que esos no son individuales, son planes privados de empresas, negociados en la negociación colectiva entre el gobierno autónomo y los sindicatos de funcionarios y del gobierno autónomo. Pilla mucha gente porque los tienen todos los funcionarios, está negociado en su negociación colectiva. Pues resulta que ya ha llegado el momento, en su creación esos fondos tenían muy poco compromiso de gasto, todo eran ingresos, cada mes iba recibiendo muchos ingresos y muy poco compromiso de gasto, porque había pocas jubilaciones. Ya ha llegado el momento que han empezado mucha gente a jubilarse, y las opciones en esos fondos eran dos: o recibirlo como una renta vitalicia mes a mes, o recibirlo de golpe. Resulta que a los fondos esos le ha pasado lo mismo que a los que estamos hablando de los privados. La rentabilidad en los mercados ha sido escasa o nula. Y resulta que cuando la gente ha hecho cuenta y ha ido, porque se ha jubilado, ha ido a hacer uso de su jubilación, muchos de ellos han visto que le convenía recuperarlo de golpe. ¿Qué ha pasado? Resulta que prácticamente como que se ha declarado en quiebra, porque no tiene dinero para pagarle a todos los que están demandando recuperarlo de golpe. Eso es lo que quieren, hacia ahí nos quieren conducir. Resulta que el sistema público de pensiones que tenemos, solidario, de caja común, donde la caja común lo primero que tiene que garantizar y lo único que tiene que garantizar es las pensiones de la gente conforme se vaya jubilando, lo quieren mermar, lo quieren cuartear para darle la gestión a empresas privadas. Y resulta que es el único que está funcionando, el que lo llevan poniendo en cuestión, y se lleva poniendo en cuestión año tras año y fracasando en todas las predicciones que hace. Nos podremos acordar desde hace 10, 15, 20 años. Mucha gente, expertos, mucha gente de fundaciones, todas ligadas a bancos o a organismos neoliberales, mucha gente augurando el final del sistema público de pensiones, la quiebra del sistema público de pensiones, el déficit. Lo venimos viendo y oyendo desde hace más de 20 años. Pues es el único sistema que está dando cobertura, y por eso pedimos que se mantenga para seguir dando cobertura en las generaciones futuras. Y pedimos que se hagan las correcciones mínimas, que no hay que hacer tantas correcciones, las correcciones que sean precisas,
en el sistema para que siga dando cobertura y permitiendo la igualdad de todas las personas en su edad de jubilación y permitiendo un acceso a la jubilación justa en los últimos años de la vida. ¿Qué día 2? Vale, sí. Más palabras. Y ahora me recuerda, Juan, que lo que tenemos que decir es que el próximo lunes es día 1. Como es festivo, hay ocupación, la gente tiene tareas. Hemos pasado la concentración al martes día 2. Que no se olvide, la concentración será el martes día 2. El día 1 es festivo. Más palabras, de algo que queráis que hablemos, dáselo, Pepe. Simplemente decir que aquí el Estado juega con nosotros por dos francos. Primero, mientras estamos cobrando, diciéndonos o engañándonos al decirnos que nos está ayudando a reunir un capital complementario con la pepla esta de que en la declaración de Hacienda te rebajan en razón de las desgravaciones fiscales. Que además, yo no sé, pero el común que se haya metido en un fondo de pensiones, lo que cotiza es poco, no son como el señor Botín que cotizaba millones, ¿no? Entonces, primero engaño, porque el segundo viene cuando te jubilas y lo que tú pretendes es rescatarlo todo. Entonces te encuentras con que tienes que pagar más impuestos que los que te quitaron cuando ibas poco a poco. Y eso, pues ya te echa para atrás. Me extraña mucho lo de la quiebra que estabas diciendo, porque es que la mayoría de la gente... Bueno, perdón, me he cedido también, sí. Ya me lo está recordando. No está en quiebra, lo que pasa es que le ha dicho que todos no lo pueden coger, claro, que claro, le está obligando a que lo recojan mes a mes, claro, en renta vitalicia, porque dice que no puede hacer frente a todas las peticiones que tiene. Claro, en general cualquier banco que tiene suscrito en el que tienes suscrito un fondo de pensión, te va a decir cuando vayas a jubilarte, no se te ocurra venir, que ahora el Estado te va a machacar, hay impuestos y tal, y te lo quitan de la cabeza. Porque esto es una forma de empezar a cogerte dinero poco a poco sin que te des cuenta, juntar un buen capital y luego retenerlo hasta que ellos quieran, porque claro, luego tienes que calcular qué me vendría bien cobrar para que no me salte la retención, para gastar, ¿entiendes? Y entonces eso es la vergüenza. Y ya lo último que voy a decir es que aquí el problema es que se toma un modelo que no tiene nada que ver con la situación social y económica de un país como España y se le quiere meter con calzador explicándole que en tal país pues funciona de puta madre, pero el resto de cosas que tienen en ese país, como por ejemplo el sueldo mínimo, el empleo, todo este tipo de cosas, la cobertura, eso se las callan, porque si nosotros tuviéramos que comparar ahora la situación de Suecia con la de España, porque nos lo ponen como el no va más, que así lo tienen y no se quejan, pues habría que ver. Pero es que en Holanda, donde ha acabado siendo contestado el sistema este mixto, privado, resulta que, tal como hablamos en su día cuando Alonso y yo hicimos un estudio sobre esto, que en Holanda había un control del gobierno continuo sobre el funcionamiento del dinero ese que estaba en los fondos. Y a pesar de eso, pues no habrán controlado. A pesar de tener el control y tal, pues se le ha ido de las manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que nos vamos a encontrar, si no nos andamos listos, es el sistema que tienen en Estados Unidos.
que es el que realmente nos quieren poner, donde hay una renta básica de la seguridad social, que en la cual a lo más que te van a atender a sacarte una muela gratis, y que el resto de cosas, si tú no has conseguido que tu compañía te soporte la seguridad social y todo con su dinero, pues te mueres simplemente. Eso es lo que va a conseguir aquí, porque aquí el nivel de capitalización, y además conforme avanza el tiempo la situación es peor, porque hay muchísima más gente, vamos a decirle pobre, entre muchas comillas, gente, yo digo, gente que cobra un salario indigno, hay muchísima gente cada vez más, y cada vez más gente que cobra un salario vergonzoso, pero de vergonzoso de grande, ¿vale? De estratosférico. Y entonces, claro, en esa situación, pues esa gente siempre va a estar presionando al gobierno para que siga la cosa para abajo, porque así ellos irán para arriba. Entonces yo creo que todas estas cosas que nos están lanzando y lanzando, deberíamos de exigirle que también nos lanzaran qué previsión tiene para el resto de medidas que tienen los países en los que esto funciona. Porque con los sueldos que tenemos ahora, no se puede pensar que vamos nosotros a consentir que nos rebajen más el sueldo para que la empresa nos vaya echando en la hucha nuestra pensión. No. Lo que tú dices, cuando se nos pretende trasladar algo, dice, bueno, es que en Europa, es que no sé dónde, pero no se nos habla, como tú bien decías, de las situaciones homologables, si son homologables las de un país y las de otro, en cuanto a salario medio, en cuanto a estabilidad en el empleo, con el desempleo tan grande que tenemos aquí en España, en cuanto a cobertura por parte estatal de guardería, de no sé qué, de no sé cuánto, que quieren comparar solamente lo que te ponen la orejera para que veas solamente lo que ellos quieren. Y dice, bueno, esta situación es homologable a la de aquel país. Si funciona, porque nosotros, fijaros que no hemos fijado mucho y hemos hecho hincapié en los sitios donde no funciona para advertir del peligro. Pero bueno, si en algún sitio funciona, ¿te has fijado si las condiciones son homologables, las condiciones de los dos países? Si los salarios medios de un país y el de otro son los mismos, si la estabilidad en el empleo, como decimos, si todas esas cosas. Es jugar con trampa, es jugar con trampa. Bueno, lo dicho, el sábado día 2, el martes día 2, la concentración, y el sábado 6, la marcha en defensa del ferrocarril a la estación de Linares Baeza. Lo hemos dicho, que nadie se quede sin ir porque físicamente no pueda caminar, que baje en autobús, si acaso nos ponemos de acuerdo también para bajar en coche, quien sea, los demás andando. Y otra cosa, dentro de las movilizaciones en contra de la reforma de pensiones del ministro Escrivá, se ha acordado una movilización para el 13 de noviembre de ámbito estatal, pero descentralizada en cada territorio, que decidan cómo hacerla. Mañana tenemos por la tarde una reunión por videoconferencia de las plataformas andaluzas para ver cómo lo vamos a hacer. No sabemos cómo se decidirá, pero tenemos que estar pendientes y hacer fuerza para que esa movilización sea un éxito y sea masiva. De momento no podemos decir nada organizado porque no hay nada organizado, pero tenemos que hacer esfuerzos para que la movilización siga, porque con un día, por desgracia, con un día que tú eches toda la carne en el asador, por desgracia no se consiguen los objetivos. Esto es una lucha de persistencia, de tiempo, de insistir, pero lo dicho, tenemos tiempo, vamos a insistir, que no nos cansen, vamos a cansar nosotros, que nos digan cansinos, y seguiremos. Bueno, hasta el próximo martes. Ah, perdón, que va a hablar Antonio. Sí,
escuchando lo que hemos dicho esta mañana, he recordado un acuerdo, una observación que hacíamos el día 16 al terminar la manifestación en Madrid. La cuestión fundamental era que hay una percepción en las personas que están trabajando ahora que el tema de las pensiones es un gasto a erradicar porque significa que ellos a lo mejor necesitan ganar más y que le haya menos impuestos. Decíamos también entre quienes veníamos que la gran mayoría de los que estamos luchando actualmente, relativamente a nuestras pensiones le van a afectar poco. Nosotros prácticamente la tenemos asegurada. Y que la lucha de los actuales pensionistas la estamos haciendo fundamentalmente, algún día lo planteábamos aquí, que lo estamos haciendo un poco por la cuarta edad, que sería cuando ya no nos podemos mover, que haya residencias suficientes para que nos atiendan en los últimos años, pero fundamentalmente por la segunda, por la primera y la menos una. Quiere decir, las pensiones del futuro. Ese es el concepto y teníamos que irradiarlo desde aquí hacia afuera. Que las personas que pasan por ahí miren y ven, ¿qué hacen estos cuatro locos? Probablemente es que seguimos siendo locos porque luchamos por lo ajeno que no está tan corriente en el mundo en que vivimos. Y estamos planteándonos eso. Entonces, cualquier actividad que se haga, que proyectemos hacia afuera, que el mensaje es un mensaje de futuro, que no es exclusivamente para las personas que estamos aquí, que muchas de estas personas han venido luchando a lo largo de su vida pensando en el futuro. Y que quienes están fuera y que no pueden luchar por determinadas circunstancias, sepan que el futuro lo estamos intentando labrar aquí. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, y es el mensaje que siempre tenemos que intentar irradiar, porque nos quejamos muchas veces, decimos, bueno, hay gente joven que parece que no va con ellos esto, cuando precisamente esta lucha es una lucha de solidaridad intergeneracional, más bien en cuanto al sostenimiento. La parte que va del sostenimiento del sistema público de pensiones es para que sea sostenible para las pensiones futuras, para que sea sostenible para los futuros pensionistas. Muchas veces nos preguntamos, y yo no sé, no sabemos dar explicación, tal vez sea que ha calado ese mensaje de decir, bueno, si yo no voy a tener pensión, mensaje catastrofista y conformista, que creo que no lo piensan bien, porque no se hacen siquiera una idea de que la edad de jubilación llega, por mucho que tú siendo joven lo veas muy lejano, la edad de jubilación llega, y como no se llegue con una pensión en condiciones, se pasa mucha fatiguica. No sé si se harán idea de eso. Yo creo que es que no lo piensan bien porque lo ven como muy lejano. Lo ven como muy lejano y tienen que sensibilizarse que no está tan lejano y que esta lucha, como dice Antonio, esta es una lucha de solidaridad intergeneracional. Por los que estamos ahora, por los hijos, por los nietos, por un sistema público justo. Bueno, no nos cansamos más, ¿eh? Hasta el próximo martes.